Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Fernán González, yo soy docente de la carrera de Técnico en Mantenimiento Electromecánico y hoy les vengo a mostrar un video sobre instrumentación y control. Este ya es el tercer video y vamos a revisar algunos símbolos que no aparecen comúnmente pero que de todas formas debemos conocer, y también vamos a ver algunos ejemplos de diagramas más complejos. Acompáñenme a revisarlo. Ejemplos de diagramas de instrumentación y control. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un esquema que podemos ver que tiene algunas indicaciones. Por ejemplo, en la parte de arriba tenemos la información de que se trata de un martillo hidráulico con una pluma de 10 metros de longitud, como la que vemos en la figura. Lo siguiente sería ver este cuadro. En este podemos ver que se nos indica que tenemos una unidad de potencia hidráulica que corresponde a un conjunto de estanque, bomba, válvulas o filtros incluso, con 4 mangueras de conexión hacia el mecanismo. En este esquema podemos ver algunos símbolos que no hemos revisado anteriormente. Vamos a ver a qué corresponden. El primero corresponde a un cuadrado de tamaño pequeño y su función es el de procesar una señal. Tenemos también un rombo con una línea en medio que corresponde a una interacción entre dos lazos de control que permiten enviar una señal. Podemos darle una función lógica Y o también la función lógica O. Además tenemos este símbolo de un círculo con líneas cruzadas que corresponde a una luz piloto. Esta fácilmente puede estar en la cabina de una maquinaria o de un lugar de trabajo. También tenemos instrumentos que tienen dos círculos. Estos indican que el instrumento tiene funciones múltiples. Volvamos a nuestro diagrama. En este podemos ver que existe una línea de proceso hacia una función. Esta va a estar comandada por una válvula hidráulica, la cual posiblemente sea accionada manualmente por el tipo de maquinaria que estamos revisando. Todos los comandos de esta válvula y la información de la maquinaria hidráulica son enviadas por una señal eléctrica hacia un controlador lógico. Este conecta tres elementos diferentes. El primero podemos ver que corresponde a la reserva de aceite de la maquinaria. Son luces pilotos que están montadas en tablero y que además me indican el nivel cuando está muy bajo y me arroja dos alarmas de temperatura. Una cuando tenemos una temperatura muy baja y otra cuando la temperatura es muy alta. En un segundo camino tenemos los controladores de la bomba, que también se encuentran montados en la cabina o en el tablero. Podemos ver que a la derecha tenemos otra función lógica que nos permite controlar la pluma del sistema, tanto en su movimiento como en su longitud. Veamos un segundo ejemplo. Lo primero que debemos identificar son los flujos que están asociados al diagrama. Podemos ver que tenemos vapor que va a entrar al sistema, que luego va a salir como un condensado, que probablemente sea solamente agua. Además, tenemos un flujo de alimentación que entra a una temperatura baja y que sale a una temperatura alta. Identifiquemos los componentes P, Y y D de este sistema. Tenemos una bomba centrífuga que nos sirve para impulsar el caudal del flujo de alimentación, un intercambiador de calor en el cual podemos mezclar ambos flujos, no en sustancia, pero sí en transferencia de energía, válvulas de diafragma que son activadas de forma neumática, válvulas manuales, que en este caso es solamente una, y dos placas orificio, que nos va a servir para poder saber el flujo, tanto de vapor como de flujo de alimentación. El primer lazo de control corresponde al número 100. En este podemos ver que tenemos conectado al intercambiador de calor un transmisor de presión, que luego a través de una señal eléctrica nos envía la información hacia un tablero o hacia un panel donde podamos indicar esa presión. El lazo de control 101
empieza con un interruptor manual, el cual permite el funcionamiento de un motor eléctrico que impulsa la bomba centrífuga y así el flujo de alimentación. Además, tenemos un transmisor de flujo. Este elemento está montado en la placa orificio y nos permite medir el caudal de flujo de alimentación. Se manda una señal eléctrica con esta información hasta un controlador indicador de flujo, que envía otra señal eléctrica hacia una válvula de flujo que corresponde a una válvula neumática. Así podemos controlar el nivel de flujo, es decir, de caudal, del sistema de alimentación que se dirige hacia el intercambiador de calor. Sigamos con el siguiente lazo de control. Este es el 102 e inicia tomando flujo de proceso con su temperatura para poder transmitirla hacia una señal eléctrica. Esta señal llega a un controlador registrador indicador de temperatura, el cual está conectado a dos elementos de alarma, una alarma de temperatura baja y una alarma de temperatura alta. El controlador registrador e indicador de temperatura envía una señal eléctrica hacia un relé de temperatura, que nos permite enviar una señal neumática hacia la válvula reguladora del paso del vapor. El siguiente lazo de control corresponde al 103. En este tenemos tres instrumentos de transmisión para diferentes variables. Tenemos un transmisor de presión, transmisor de temperatura y transmisor de flujo. El transmisor de temperatura envía una señal eléctrica hacia un indicador de temperatura que está en panel. El transmisor de flujo envía una señal eléctrica hacia un registrador de flujo que también está en panel. Y finalmente el transmisor de presión envía una señal eléctrica hacia un elemento indicador de presión que tiene como función anexa una alarma de baja presión. Todos estos elementos sirven para controlar el flujo, presión y temperatura del vapor que está entrando al sistema. Vamos con el siguiente. Podemos notar que tenemos reactantes y vapor como flujos asociados a este diagrama. El reactante con el vapor ingresan al contenedor y luego podemos obtener un reactante de salida con un vapor también de salida. Los elementos del lazo de control 301 son un transmisor de temperatura que envía una señal eléctrica hacia un controlador de temperatura. Este se encuentra montado en panel. El controlador de temperatura envía una señal eléctrica hacia un relé de presión. Vamos con el siguiente ejemplo. Podemos notar que los flujos asociados a este procedimiento va a ser un reactante y vapor. Ambos ingresan a un contenedor y luego podemos tener sus respectivos productos, que en este caso va a ser reactante de salida y vapor de salida. El primer lazo de control corresponde al 301. Este envía una transmisión de temperatura hacia un controlador de temperatura que está montado en panel. Este controlador de temperatura envía una señal eléctrica que en este caso debe tener un amperaje indicado. Este amperaje se encuentra entre 4 y 20 miliamperes. El relé de presión envía una presión neumática que tiene que estar entre 3 y 15 psi para poder activar la válvula de diafragma, que va a permitir controlar la temperatura a través del flujo de vapor. El lazo de control 302, en cambio, inicia con una placa orificio, que en este caso tiene las siglas FO, que corresponden a un orificio de flujo. Se envía la información a través de un transmisor de flujo y luego tenemos un símbolo que no hemos visto anteriormente, que corresponde a una raíz. Esto te indica que el transmisor de flujo envía una señal que debe ser procesada por un elemento de raíz cuadrada. Esta señal rectificada es enviada hacia dos elementos, un registrador de flujo y un controlador de flujo. Podemos notar que el registrador de flujo se encuentra en panel, mientras que el controlador se encuentra montado en campo. Este controlador envía una señal neumática hacia una válvula de flujo que permite manejar el nivel de reactante que está saliendo del recipiente.
Recuerda revisar los recursos de aprendizaje dispuestos en el ABA para así lograr todos los aprendizajes propuestos para la asignatura. Hasta pronto y muchas gracias.